Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a hablar acerca de los aportes a la física en los tiempos posteriores a Galileo hasta los tiempos de Newton. Comencemos. Renato Descartes, también llamado René, nació en la época de 1596 y murió en el año 1650 después de Jesucristo. Miren, este personaje, Descartes, tenía una peculiaridad basada en los aportes a la física. Según la historia, Descartes en ese tiempo era un eminente, o sea, una persona que era reconocida por los aportes que había hecho en el ámbito de la matemática. Por ejemplo, él fue el creador de la geometría analítica. ¿Qué pasa? Que Descartes se incursionó una parte en lo que tiene que ver con la física, pero en vez de ayudar a la física, más obstaculizó a la física. Por eso René Descartes hizo de la física como un crecimiento hacia un aporte significativo en eso. Por eso René Descartes utiliza la ley de refracción para formular una teoría del arco iris. O sea, en la historia, si nos basamos a los libros y leemos en diferentes contextos de la historia de su vida, en el ámbito físico no tuvo tanta significación en el área de la física hacia los aportes. Incluso se incluía como en ciertos apuntos a la física, pero hacia otros personajes, porque él tenía más autoridad en esa época, era uno de los representantes de los genios más admirados, pero en el ámbito de la física no fue tan significativo en esa parte. Otro personaje, señores, que vamos a hablar en esa época de los aportes de la física posterior a Galileo es Francisco Grimaldi. Francisco Grimaldi nace en el año 1618 y muere en el año 1663. O sea, muere como que era muy joven a la edad. Entonces, Grimaldi, ¿cuál es el personaje de Grimaldi? Que Grimaldi fue el primero en utilizar las redecillas de difracción. La redecilla de difracción utilizó para la luz. Entonces, Grimaldi observa y describe magistralmente estos fenómenos, pero es incapaz de explicarlos. O sea, Grimaldi era un excelente en cuestión magistralmente de poderlo explicar cosas, pero tenía problemas. Tenía problemas en lo que tiene que ver con la cuestión de los experimentos. Ahora, Grimaldi tiene una obra llamada Físico Mates de Illumini, que fue la obra póstuma. Pero ¿qué pasó? Que en esa obra que sorprendió a sus lectores con el curioso descubrimiento, Grimaldi descubrió que la luz sumada a la luz puede producir oscuridad. Oigan, qué tan peculiaridad de descubrimiento de Grimaldi. O sea, Grimaldi fue un espectacular que todo el mundo se sorprendió. O sea, ¿cómo es posible que la luz sumada a la luz misma puede producir oscuridad? Es algo de la peculiaridad de estos personajes de esas épocas que hicieron tantas, tanto aporte a lo que es la física de hoy en día. Otro personaje de la época posterior a Galileo
es Roberto Hu. Roberto Hu, ¿qué pasa con Roberto Hu? Que Roberto Hu nace en el año 1635, pero muere en el año 1703. Roberto era un hábil experimentador. Hu construyó el hidroscopio de barba de avena. ¿Qué pasó? Que ese instrumento para determinar la humedad atmosférica hizo de Robert Hu un gran descubrimiento para ayudar a la explicación de lo que tenía que ver con la humedad atmosférica. Otro personaje de esa época fue Roberto Boyle, que nació en la época de 1627 y muere en el año 1691. Hay una que Boyle es una de las personas, señores, en los aportes de la física y de la química. ¿Por qué? Porque él fue el que hizo que todo lo que tenía que ver con el concepto aristotélico de los 4 elementos, él puso la definición claridad con la básica la noción de los elementos químicos y aclaró los conceptos no menos fundamentales de la mezcla. O sea, Boyle hace una significación muy importante a lo que tiene que ver con los elementos de la física. También Boyle y Gary se alían en ciertos experimentos, o sea, uno se ayuda del otro. Es decir, que por ejemplo, Boyle era ayudante, o sea, no Boyle, Hu era ayudante de Boyle. Fue un grande para que ustedes vean lo que era esas muy Christian Huygens. Miren, Christian Huygens del año 1695 Huygens, y muere en el año 1695. O sea, ¿qué pasa con Christian Huygens? Christian Huygens desde niño dio prueba, eso es lo interesante. Huygens desde niño hace hincapié que es un genio innato. O sea, muestra las características de lo que era un genio en su época. Pero también nació con la suerte de tener fortuna de una vez. Y toda su vida se dedicó al estudio, o sea, a la ciencia. Por eso en su primera publicación, cuando es joven, en su primera publicación llamada Opusculum Juvenil, demostró que el error cometido por Gregorio de San Vicente en su pretendida cuadrática de siglos, o sea, a temprana edad, que mucha gente no pudo darse cuenta de ese error, ya él lo había hecho. Es impresionante lo que Christian Hu hizo en su época, ya que desde joven este personaje, ya a los 28 años, ya había descubierto el cálculo de probabilidad y lo expuso en sus escritos de razonamiento sobre el juego del azar, señores. A los 28 años, donde muchos de nosotros a los 28, a los 35 todavía no hemos terminado lo que es la educación superior. Pero luego, un año después, más tarde, construye el reloj de péndulo. Pero ya en esa época, ya siendo muy joven, ya es reconocido como uno de los más grandes genios de la época. Huygens descubrió los anillos de Saturno a temprana edad. Y también que observa que las bandas horizontales sobre la superficie de Júpiter. Y reconoce que Marte gira aproximadamente 24 horas alrededor de su eje.
También Jorge encuentra la nebulosa gaseosa en la constelación de Orión. O sea, es tan fenomenal este genio de la física que está muy temprana edad porque tuvo la dicha de tener, nacer con fortuna, se dedicó toda su vida a la ciencia y aparte de eso nace con la capacidad de ser un genio innato, descubre tantas cosas a temprana edad, pero también mejora el telescopio al introducir el micrómetro, que era para medir pequeñas distancias que había, angulares. Y todo eso él lo hizo, señores. Todo eso él lo hizo a los 30 años. O sea, antes de los 30 años, señores. Donde yo a los 30 años, o muchos de ustedes que me están escuchando o viendo, todavía estamos en pleno desarrollo de nuestro conocimiento. Ahora, igual que Newton y Lenin, Huygens nació también soltero. Eso es increíble. Ese personaje nació soltero, o sea, murió soltero, igual que Newton y Lenin. Para que usted vea. Huygens, la obra de Huygens, o sea, la más gran obra se llamó Orolangay Oscillatorium, para que ustedes puedan buscar la obra y comenzar a disfrutar de todo el descubrimiento que él tuvo. Para que ustedes vean lo grande que es de este personaje. Otro personaje grande también se llamó Isaac Newton. Isaac Newton nace en el año 1647 y muere en el año 1727. La peculiaridad de Isaac Newton es que también nace con una peculiaridad, que nace con su cuerpo frágil, o sea, frágil. Incluso Isaac Newton posiblemente podía morir y nació, pero ¿qué pasa? Que cuando él nace, su padre después muere. O sea, luego muere, lamentablemente muere antes de nacer. Pero luego de nacer, al año, poco tiempo al año, no, o después a los varios años, su mamá se casa. ¿Qué hace su mamá? Que después que se casa, para tener una mejor vida, deja a su hijo, Isaac Newton, con apenas 3 años de edad, con su abuela. Newton, ¿qué pasa en Newton? Que Newton, durante toda la vida, su vida, en una parte de su vida, no pudo perdonar a su madre. Es decir, nació con ese remordimiento desde pequeño. Incluso Isaac Newton, cuando estaba estudiando en la escuela natal de él, que era una escuela como de campo, no era muy inteligente, lo que digamos. Es decir, Isaac Newton era uno de los estudiantes que menos aportaba en su clase. Incluso a Isaac Newton le hacían acosos, se le burlaban mucho. Había un muchacho, un compañero que se llamaba Steven, que era que lo molestaba mucho. Luego que Isaac Newton se hace más grande, se va a otra escuela, cuando ya está en una parte muy grande de él, y tampoco desarrolla la inteligencia de él. Isaac Newton comienza a desarrollar su inteligencia cuando él entra a la Trinity College de Cambridge. Ahí es que es donde descubre su vocación. Pero, ¿por qué él descubre su vocación? Gracias que encontró a un profesor de matemática, un doctor, llamado igual que el nombre de él, de Isaac. Pero Isaac Barrow, ¿qué es eso? Es un profesor muy humano, muy comprensible, y se dio cuenta de la grandeza de Isaac Newton. ¿Y qué pasa? Que Barrow se inclina ante la superioridad de Isaac Newton. O sea, el profesor llamado Isaac también ve la capacidad que hace Isaac Newton, ve que
en muchas cosas de lo que ella explicaba, la desarrollaba mejor que él. O sea, por eso él se inclina a la superioridad de su discípulo. ¿Y qué pasa? Que él se contentó de ser la estrella, o sea, de ser la iluminación de Isaac Newton, de poder hacer que desarrollara su potencial a su máxima expresión. Pero a los 39 años, Barrow, oye, a los 39 años, porque Barrow es doctor en matemática y le está impartiendo clase a Isaac Newton. ¿Qué pasa? Que Barrow a los 39 años, es increíble, Barrow, renuncia a su cargo para cedérselo al joven Newton. Después que le cede a Newton, Newton en el trinco le dura un cuarto de un siglo. Pero ¿qué pasa? Antes de Isaac Newton ser profesor, Isaac Newton pasa una etapa donde él tiene que irse de la universidad, porque la universidad cierra, porque en el año 1665 hasta 1667, 2 años en ese periodo, entra la peste borbónica que azotó a Inglaterra. Tiene que obligado, porque la universidad cierra, irse a su hogar paterno en Wolverhampton. Durante la época de la peste borbónica encontró las ideas de 3 descubrimientos Isaac Newton. Que ahí inventó el cálculo infinitesimal y descubrió la ley gravitacional universal. Y solo con apenas tenía o más o menos 25 años, Isaac Newton, para que ustedes vean lo que hizo el gran Isaac Newton. Luego, pero ¿qué pasa con el cálculo? Que Newton considera su cálculo de fuertes inflexiones como un precioso instrumento para su búsqueda de fenómenica y dinámica, o sea, de pronomicas y la dinámica. Luego después de eso existen después las leyes de Newton, que son 3, pero a veces hay otra, también una cuarta ley. Ahí hablamos de la ley, primera ley, que es la ley, aquí, la ley de inercia. En esa ley dice que todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo. La segunda ley de Newton, que es la ley de movimiento también, pero la ley también fundamental de la dinámica. La tercera ley, que es la ley del principio de acción y reacción. Y por última ley, que muchas personas no la mencionan, la cuarta ley, pero que no está entre las 3 leyes principales, sino es una ley porque es Newton que la lea, que es la ley de la gravitación universal, que ayudó mucho a la física. Gracias por su atención y nos vemos en otro video más.